Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Felices Pascuas. Hoy es lunes dentro de la octava de la gran solemnidad de Pascua. ¿Qué significa esto de la octava? Viene siendo prácticamente una extensión en los siguientes 8 días, incluyendo ayer domingo, de esta gran solemnidad de la Pascua, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 28, versículos 8 al 15. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo: «No tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán». Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones: «Digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación». Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Muy bien, hermanos, nuevamente felices Pascuas. Estamos de fiesta. Estas son las solemnidades de nuestra fe cristiana. Sin la resurrección no hay cristianismo. Y aquí tenemos una de las diversas manifestaciones de Cristo resucitado a los suyos, particularmente aquellos que lo siguieron desde Galilea hasta Jerusalén. Y lo curioso y lo impresionante es de que las primeras apariciones de Cristo resucitado son a mujeres. Aquí en el Evangelio de Mateo tenemos a un grupo de mujeres que primero experimentan la tumba vacía y después tienen el encuentro con Cristo resucitado, ¿no? En el Evangelio de Juan también es a María Magdalena a quien se le da este gran privilegio, y después hay un discurso, un diálogo entre Jesús y María muy interesante. También en Lucas tenemos la experiencia de la tumba vacía ante estas mujeres, y son a ellas a quien se les da este gran privilegio que después van a anunciar a los discípulos que aún se encuentran bajo candado en el cenáculo por miedo a ser arrestados, ¿no? La gran tristeza es de que este testimonio de las mujeres no será aceptado. Esto lo veremos el miércoles cuando leamos la narración de los discípulos que van camino a Emaús, ¿no? Y como ahí ellos mencionan también que unas mujeres de su grupo les han dicho que Cristo ha resucitado y no les creen, ¿no? Y esta es la gran tristeza.
lo que vemos en la historia del cristianismo, ¿no? De que a ciertos grupos, a ciertos géneros, pues simplemente no se les cree por ser quien son, ¿no? En este caso a mujeres, a veces a personas que pues no se les reconoce porque quizás sean pobres, porque sean de baja clase, porque simplemente no son parte de la crema innata, pues no se les acepta el testimonio. Históricamente y tristemente esto ha sido parte de la historia del cristianismo, que a ciertas personas simplemente por ser quien son, ya sea del género femenino o por ser de una clase social baja o pobres económicamente, pues simplemente no se les da crédito a su testimonio, ¿no? Pues aquí veremos que Dios hace de las suyas y nunca a Dios lo podemos meter en nuestros moldes, ¿no? Por más que queramos decir quién tiene acceso y quién no tiene acceso a Dios, Dios hará lo suyo según la voluntad de Dios, no como nosotros lo determinemos, ¿no? Dice el Evangelio de hoy: después de escuchar las palabras del ángel, o sea, esta es la experiencia de la tumba vacía, las mujeres fueron a la tumba para ungir o preparar el cuerpo de Jesús, porque recordamos que a Jesús cuando fue enterrado no fue su cuerpo preparado según el ritual judío de ungir el cuerpo con los aceites según la tradición y después envolverlo en la tela para ser enterrado, ¿no? Así que el por qué las mujeres están ante la tumba es porque van a preparar el cuerpo de Jesús, que no fue preparado según los ritos apropiados del judaísmo. ¿Por qué no fue Jesús preparado? Porque murió como un criminal. Entonces a un criminal no se le daban estos ritos, ¿no? Pero ellas en secreto van al día siguiente para hacer esto que se le hizo al cuerpo de Jesús, y se encuentran con la gran noticia de que la tumba está abierta y está vacía. Y después salen corriendo, pero es en ese regresar o retornar al cenáculo donde Jesús resucitado se le aparece a ellas, ¿no? Dice: las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro llenas de temor y de alegría. De temor porque la tumba estaba vacía y no sabían qué había pasado con el cuerpo, y después con alegría porque pensaban de alguna forma de que Cristo aún vive, pero no tienen ninguna idea de en qué está fundada esta alegría que nos describe el evangelista Mateo. Dice: corrieron a dar la noticia a los discípulos, pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Aquí Mateo no nos dice cómo las saludó, pero los otros evangelios, el de Juan y el de Lucas, nos dicen cuál es el saludo de Jesús resucitado, que es el shalom, la paz, ¿no? Y la paz no es la ausencia de problemas o dificultades o de conflictos o de guerras. La paz es la presencia de Dios que se impone aún en medio de tribulaciones, de dificultades o aún de la experiencia de la violencia, ¿no? Es la paz que nos dice: no estás solo, no temas, no dejes que el miedo te paralice, ¿no? Es aquí donde la gracia de Dios, la presencia de Dios, el amor de Dios, el Espíritu de Dios se impone ante esta experiencia de miedo, de temor, de no saber qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y es este saludo de paz, shalom. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Esto también lo vamos a ver mañana en el Evangelio de Juan, cuando María Magdalena se le echa a los pies a Jesús como diciendo: no te me vas a ir otra vez. O sea, te saliste de la tumba, pero no te vas a alejar de nosotros otra vez. Y esto es lo que las mujeres están haciendo al echársele a los pies a Jesús, como diciendo: te vamos a retener, no te vas a ir de nosotros otra vez, ¿no? Pero aquí el Cristo que resucita no es
el Jesús que fue enterrado. Y es lo que las diferentes narraciones de la resurrección nos cuentan, de que el que resucita es el mismo y no es el mismo a la vez. Estas son dos, parece a primeras, conflictos, ¿no? Como que es y no es, ¿no? El hecho de que no es reconocido, pero que después es reconocido, ¿no? Y esto es algo que todas las escenas de la narración nos cuentan, ¿no? Tanto en Emaús como en Juan con los discípulos que se regresan a la pesca y después lo reconocen, ¿no? Igualmente María Magdalena cuando lo confunde con el jardinero y solo cuando escucha su nombre en la voz de Jesús lo reconoce, ¿no? Así que esta es una experiencia común que se nos narra en todas las escenas de la resurrección, que el que resucita es el mismo y no es el mismo a la vez. El que resucita ahora es el Cristo glorificado que está por encima del tiempo y del espacio. Es el Cristo que promete estar con su comunidad, con la iglesia, ¿no? Hasta el fin del mundo, o sea, hasta la segunda venida, cuando Dios Padre le dará todo el poderío a Jesús en su segunda venida, ¿no? Entonces aquí estas mujeres lo quieren detener, lo quieren de cierta manera decir, no te nos vas a ir otra vez, pero no se dan cuenta que este resucitado no es el mismo que fue enterrado, ¿no? Ya a Cristo ya no simplemente es el hombre atado al tiempo y el espacio. El Cristo es el que está por encima del tiempo y del espacio, el Cristo que se hace presente en todo tiempo, en toda situación, ¿no? Es el tiempo, es el Cristo de todos los tiempos. Entonces, aunque estas mujeres al echarse a los pies a Jesús lo quieren detener, a Cristo, el resucitado, ya no solamente se le va a seguir físicamente o en el tiempo, sino que ya Cristo porque está por encima del tiempo, entonces hace presente en toda persona, en toda situación, en todo evento que Él viene para recordarnos que Él camina con nosotros y para guiar a la iglesia y a veces para sacudirla y para irla jalando a donde tiene que ir la iglesia, ¿no? Y le dice Jesús, otro de los temas que resalta mucho en las narraciones de la resurrección: no tengan miedo. O sea, miedo, ¿por qué? Miedo a lo desconocido. Cuando Jesús preparaba a sus discípulos y les hablaba acerca de la resurrección, no tenían idea de lo que Jesús estaba hablando. Pues por eso ahora el miedo a lo desconocido, ¿no? Pero ahora, aunque hay diferentes narraciones de la resurrección donde ocurrió, por ejemplo en Mateo nos dice que regresen a Galilea, que es el lugar de donde provienen ellos, ¿no? Sin embargo, en Juan, las apariciones del resucitado se llevan a cabo tanto en Jerusalén como también en Galilea. En Lucas, la mayoría de las apariciones se llevan a cabo en Jerusalén y los entornos, ¿no? Es algo interesante de la diversidad de la experiencia del resucitado. Ahora, para nosotros, que aún leemos estas narraciones, lo importante no es cómo fue y dónde fue, sino que el significado de la experiencia del resucitado, que es lo que transforma, que es lo que nos lleva a una nueva existencia dentro del reino, ya no solamente atado al tiempo y el espacio, sino que el Cristo resucitado viene a nosotros para transformar nuestras vidas. Y es aquí lo que se transforma. El miedo paralizante es transformado en gozo. Esto lo vemos también en las lecturas de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? De un Pedro, por ejemplo, que no solamente abandonó a Jesús y lo negó, y negó que lo conocía, y después en los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles tenemos a este mismo Pedro predicando públicamente. ¿Y dónde? En el templo en Jerusalén. ¿En presencia de quién?
del Sanedrín, el cuerpo jurídico que condenó y entregó a Jesús para ser crucificado, ¿no? ¿Qué pasó con este Pedro, no? La experiencia del resucitado ha transformado no solamente a Pedro, sino al resto de este pequeño rebaño que Jesús formó y que ahora son llamados para continuar esta misión del reino que Jesús mismo les encomendó. Y esto llega a nosotros. Y también somos llamados para ser parte de esta nueva realidad del reino por medio de esta experiencia. Es la experiencia clave para el seguimiento de Jesús, para la experiencia de sabernos que somos parte de una nueva realidad del reino ya inaugurado en Jesucristo. Sin esta experiencia, simplemente no es posible ser discípulo de Jesucristo. Por eso es lo primero de que se tiene que dar testimonio del antes de Cristo y el después de Cristo. ¿Quién era yo antes de esta experiencia? No simplemente del catecismo, no simplemente de las enseñanzas o las lecturas que yo he hecho del Evangelio, sino de la experiencia de este encuentro con el Cristo vivo, que ha venido a mí, que ha venido a nosotros para salvarnos, para restaurarnos, para sanarnos, para reconstituirnos según lo que Dios dice que somos hijos e hijas amados de Dios. Y esto es lo que encontramos ahora en estas narraciones de la resurrección. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.